El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La inflación parece que da una tregua este mes. El índice general baja 6 décimas hasta situarse en el 2,8% interanual y la subyacente cae 2 décimas hasta el 3,4%, su nivel más bajo desde marzo de 2023. La caída de los precios de la electricidad y de los alimentos ayuda a tener estos buenos datos, mientras que la subida de los carburantes los frena. Junto con los datos de inflación, la semana económica ha estado marcada por las ramificaciones del caso Coldo, el Mobile World Congress de Barcelona y la presentación de resultados empresariales, entre otras cuestiones. Durante el Congreso de Móviles hemos conocido la intención del Gobierno de lanzar una especie de SEPI digital que seguramente será el instrumento para subir hasta el 10% su participación en Telefónica. La presentación del nuevo índice de referencia de precios del alquiler, la aparición de nuevos datos sobre pensiones y las críticas de la AIREF al rigor económico del Gobierno han sido otros temas económicos importantes de la semana. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Carlos Rodríguez Brown, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido a pesar del Gobierno, como no. Hola, ¿qué tal estás, yo? Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Gracias. Oye, pues empezamos por donde queráis. Hay dos temas que tienen conexión directa con la economía de las familias, digamos, la inflación y el índice de referencia de los precios de alquiler. Otro que tiene más que ver con las finanzas públicas, como han sido las declaraciones recientes de la presidenta de la AIREF. Por donde queráis. Carlos, si quieres... Venga, pues empecemos por lo de la inflación y lo de el índice de los alquileres. La inflación efectivamente da un respiro, como has dicho, pero no olvidemos de distinguir los cambios en los precios a corto de lo que son las tendencias. Quiero decir, la inflación, como decía Friedman, es un fenómeno monetario y lo que hemos tenido es una política de restricción monetaria después de haber tenido muchos años una política expansiva, ¿no? Entonces, la sensación que me da es que efectivamente nos vamos a encaminar a un horizonte con una inflación menor, pero al mismo tiempo con un freno en el crecimiento. Al parecer, los norteamericanos han conseguido sortear ese viejo dilema. Pero en la Unión Europea, por lo que estamos viendo, se está frenando la economía. No sé qué pensará Rafa de esto, pero lo de los índices de precio de los alquileres es una de esas demostraciones de la poca eficacia que tenemos los economistas, porque controlar los precios es una estupidez que no funciona y que es contraproducente y que además lo sabemos desde hace más o menos 40 siglos, o sea, desde los sumerios hasta los Kirchner no ha funcionado y sin embargo lo siguen haciendo. Mi conjetura, no sé qué pensará Rafa sobre eso, es que estos tíos lo saben. O sea, estos tíos saben que eso no funciona, pero confían en que la política demagógica, digamos, les represente más beneficios que costes, y por eso lo hacen. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una política populista porque hay más inquilinos que propietarios pero claro, la economía muestra, y es de las cosas que mejor se han estudiado y en las que los economistas estamos más de acuerdo, y es que el control de los precios lo que genera es o excedentes o escaseces. Por ejemplo, ahora, si se intenta controlar, como se ha hecho ya en el 2023 y este año también, los alquileres, pues los caseros pues tienen unas menores rentas que la que le ofrece el mercado. Si no hubiera ese tipo de control de rentas, pues las venden o las guardan o para un hijo. Es decir, la oferta se reduce y en cambio los alquileres que suben menos pues estimulan a la gente más joven pues a alquilar en vez de comprar o venirse de los pueblos a las ciudades. Al final es menos oferta y más demanda. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que es que al final lo que está sucediendo es eso. O sea, en vez de mirar de urbanizar zonas rurales y mejorar alrededor de las ciudades y poder
poner tierra, ¿no?, para construir viviendas, pues se dedican a controlar precios, lo cual es un despropósito. Sí, no parece que se estén dando los pasos adecuados, ¿no? O sea, se habla mucho de vivienda pública, ¿no?, de hacer más vivienda pública, que es un segmento determinado, ¿no?, de población, pero en general, en fin, sí, no sé, no parece que se estén adoptando medidas, ¿no?, para liberalizar más el mercado, ¿no?, y tener precios más asequibles, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Más bien al contrario, como decía Rafael, lo que están haciendo es políticas que van en el sentido justo opuesto, ¿no? Van terminando por encarecerlo, pero en fin, lo hemos visto en Barcelona. Barcelona fue quizá el ejemplo más notable, ¿no? Mi único, digamos, lo de Ada Colau directamente se cargó el mercado, ¿no? Porque esta idea imaginativa, ¿no?, de que iban a obligar a todos los edificios que se construyan a tener un 30% de viviendas que se iban a alquilar o a vender a precio por debajo del mercado. Resultado, no se construyó nada. O sea que es un verdadero desastre. Mi única consuelo, digamos, es que igual a la hora de aplicar las medidas son más suaves que la estupidez que han anunciado. Esto me parece que es una norma, sobre todo de este gobierno, y es que las estupideces que dice son menos graves que las estupideces que hace. Yo creo que es un consuelo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo veis no sé, la economía de las familias en general en España? Porque, claro, estas son cuestiones, como salía al principio también en la introducción, ¿no? O sea, que, claro, van directamente al bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Pues la inflación desde hace tiempo. Además, pues dentro de poco parece que puede haber algunas medidas que dejen de tener efecto, ¿no? Y luego, por supuesto, la cuestión del precio de la vivienda, ¿no? Ha salido también recientemente algunos datos, ¿no?, de que se decía si parecía que la pobreza crecía en España, que no sé también eso qué os parece. O sea, la salud de la economía de las familias ahora mismo, ¿cómo la veis? O sea, también salieron datos conocemos datos, ¿no?, de caída del poder adquisitivo. Rafa, ¿cómo ves tú este terreno? Por dar un dato de hoy, tenemos el Euribor que está subiendo, y que los que tienen que renovar hipoteca en el mes de marzo, que en el mes de febrero del 23 el Euribor estaba en el 3,5, cierra febrero del 24 con el 3,7. Es decir, que esa previsión de que iban a bajar los tipos de interés, pues probablemente por los mayores costes que están surgiendo en el mercado de transporte de contenedores y de petroleros, porque se va por el Cabo de Buena Esperanza en vez de por el Mar Rojo. Es decir, parece que no estamos convencidos de que la inflación se vaya a dominar, aunque el dato de hoy nos dice que vamos por el buen camino, pero los mercados están interpretando precisamente desde muy a corto plazo que hay suficientes incertidumbres en la economía como para no tener dominada la inflación. Claro, todos los que tienen que renovar hipotecas en el mes de marzo, pues si es una hipoteca de 150.000 euros, pues tienen que pagar 140 euros más al año. No es mucho, pero se ve que eso no mejora, como tú preguntabas, la situación económica de las familias. Oye, salía a raíz del aumento del gasto en pensiones, salía también un dato que imagino que habréis visto, que era llamativo, pero bueno, que seguramente lo conocéis ya desde hace tiempo, ¿no?, que es como la renta media de los pensionistas ha crecido el doble que la de los jóvenes de 16 a 29 años desde 2008. Esto nos está conectado también con lo que estábamos hablando, ¿no? A pensar que hay que, no sé, que este sistema que tenemos en España, esta política económica, a lo mejor hay que reformarla de alguna manera o no. ¿O os parece un dato lógico, ¿no? Carlos. Yo creo que es quizá la apuesta de política económica más importante que ha hecho el gobierno y la menos confesable. Yo creo que el gobierno ha hecho un frío cálculo electoral y ha tomado aquella vieja lección que dice que la política consiste en seleccionar damnificados, y ha decidido que iba a apostar por los pensionistas a costa de los trabajadores.
Y eso es lo que está haciendo. También me diréis que es curioso en un partido que se llama Obrero, pero esto es lo que han hecho. Y yo lo veo muy difícil que sea casualidad, pero al mismo tiempo, obviamente es inconfesable, ¿no? No pueden confesar la decisión, pero si miráis los hechos objetivamente, lo que han hecho es eso. Han decidido, aquí vamos a apostar por los pensionistas. Obviamente, si la pirámide demográfica en nuestro país fuera distinta, habrían hecho lo contrario, como sucede muchas veces en los países subdesarrollados, pero en España, donde tenemos una población envejecida y muchos pensionistas, han decidido apostar por ellos. Y claro, como tienen una política que conspira en general contra el crecimiento económico y con una elevada fiscalidad, lo que hacen es castigar sobre todo a los jóvenes. O sea que esa es la apuesta que han hecho. Electoralmente habrá que ver si yo imagino que esto le tiene que, en fin, pasar alguna factura. Ya veremos cuándo y cómo. Pero Rafa, esto es un mensaje para los jóvenes es letal, ¿no? Claro, porque no se ha hecho una política de capital humano, es decir, porque las empresas tienen dificultades en encontrar talento y los resultados de una encuesta que ha publicado ahora Randstad Research con la COE es que el 72% de las empresas tienen problemas para encontrar gente capacitada, y eso se debe a que nuestro sistema de formación, nuestro sistema educativo, nuestra formación profesional, pues no genera esos trabajadores que demanda el mercado. Y a mí me parece que las políticas laborales, como la reducción de la jornada laboral, la subida tan importante que ha habido del salario mínimo en los últimos años, pues genera desempleo. Porque, aunque nos digan otro dato, si juntamos a los parados que tiene la encuesta de población activa, le sumamos los que están en una situación de permanentes, pero esos que son fijos discontinuos, pues esos suman. En total, los fijos discontinuos sin actividad más los parados salen 3,4 millones de parados, 3,4 millones de gente que está en la población activa o fuera de ella, pero que quieren trabajar y en ese momento no trabajan. A mí me parece que la gente joven pues tendría que tener un salario mínimo menos mínimo para que, sin tener experiencia, las empresas pudieran contratarlos. Es que no hay una política laboral para la gente joven y que se puedan incorporar al mercado de trabajo. Pues desgraciadamente muchos de los jóvenes se nos van y lo que nos llega pues es mano de obra de baja cualificación que hace que nuestra productividad sea muy baja. Oye, yendo a un plano más macro, por decirlo así, me imagino que veríais pues, las declaraciones que hizo la presidenta de la AIREF hace un par de días, ¿no? Que en referencia hablaba, muchas veces pues lanza mensajes muy contundentes, ¿no? Otras veces menos, pero algunas veces contundentes, ¿no? Y en este caso eran de este estilo, ¿no? Pues hablando de que había que hacer una especie de acto de fe con las cuentas del gobierno que el gobierno enviaba a Bruselas, ¿no? Pues también comentaba que tenía sus dudas sobre que podamos llegar al déficit del 3% este año, como el gobierno ha dicho, ¿no? ¿Qué te parecieron, Carlos, esas declaraciones? Pues no lo sé, yo inevitablemente pensé en su antecesor, claro, Escrivá. No vaya a ser que de tanto rigor la nombre ministra esta señora. Puede ser. Pero en fin, al problema de fondo que nos comenta Jordi, parece claro que hay motivos para la duda, hay motivos para la duda de nuestras cuentas. Entre otras cosas por lo que hablábamos antes, quiero decir, las cuentas públicas dependen muchísimo de la evolución de la economía y tenemos la suficiente, digamos, incertidumbre para que si vosotros fuerais las autoridades europeas y os presentan estas cuentas, diríais, bueno, vamos a mirar bien la letra pequeña y vamos a ver si estas cuentas cuadran o no, sobre todo en un horizonte en donde el crecimiento se puede frenar. O sea que, independientemente del futuro ministerial de esta señora, yo creo que tiene razón.
Rafa, ¿a ti qué te pareció? Sí, porque estamos viendo que nuestros principales clientes, Alemania, Francia, Gran Bretaña, están sufriendo. Alemania tiene una recesión en el 23 del menos 0,3%, es decir, que nos va a comprar menos y vendrán también menos turistas. Es decir, que en general Europa, frente a Estados Unidos, está con una situación muy complicada. Y entonces, bueno, pues Alemania, aparte de los tipos de interés que están muy altos y que hacen que muchas empresas sufran, que muchas familias tengan que pagar más hipotecas, en Alemania a lo mejor la subida del precio de la energía, pues que lo tenía muy barato, pues hace que muchas empresas se han deslocalizado, ¿no?, hacia otros países de costes más baratos. Pues el mismo problema de China, el bajo crecimiento, que pues Alemania lo está sufriendo. Al poder vender menos Volkswagen a China, que vendía muchísimos, ahora vende muchos menos. Entonces, si se enfría la economía europea, pues lógicamente España no puede ser una isla, y desgraciadamente pues tenemos en Europa un problema, y ese problema es esa falta de competitividad, esa falta de tecnología, y que aunque nosotros hayamos crecido el año pasado por la entrada de mucha mano de obra barata y un aumento de la población activa y del empleo, pero de baja productividad, o sea que tenemos que mirar para un modelo diferente. Oye, el último asunto que quería preguntaros es sobre esta operación, ¿no?, de la entrada de la SEPI en Telefónica, que esta semana ha tenido novedades por las declaraciones de José Luis Escrivá, hablando de una especie de SEPI digital, una nueva sociedad, entidad pública, ¿no?, en la que se va a invertir, pues él decía 20.000 millones, ¿no?, en Telefónica y otras empresas, ¿no?, que parece que es el instrumento para que se llegue hasta el 10% del que habló la SEPI en su momento de estar en Telefónica, ¿no? ¿Esto qué os parece? ¿Cómo se está? Curiosamente, además, pues claro, yo estuve estos días allí en el Mobile World Congress y el presidente de Telefónica pues, decía que no sabía nada de esta operación, lo cual me parece que es muy llamativo, ¿no? Carlos, ¿qué te parece a ti cómo se está desarrollando? Pues esto, si me permitís acordarme de la música de mi tierra natal, me hace acordar al tango ese que dice: tengo miedo del pasado que vuelve a encontrarse con mi vida, ¿no? Y de verdad, cuando de pronto uno piensa, no sé, habíamos dejado atrás el INI, ¿no? Y ahora lo que quieren hacer es un INI, pero modernizado, quieren hacer un INI digital, ¿no? De verdad, esta gente que presume de antifranquistas tienen unos tics franquistas muy, muy notables, ¿no? Yo me parece que hay motivos para sospechar y para tener mucho recelo de estos gobiernos que vuelven a ponerse a la cabeza de empresas supuestamente estratégicas y que supuestamente ellos van a orientar en la buena dirección. Yo creo que ahí se están recubriendo del manto tecnológico, como ahora lo último es la tecnología, la inteligencia artificial y no sé qué. Dicen, bueno, pues vamos a estar ahí y ponemos a unos consejeros en Telefónica y ordenamos esto, ¿no? Yo encuentro que hay motivos mucho más para la inquietud que para otra cosa. Rafa, contigo acabamos sobre esta cuestión. Pues la historia demuestra lo que dice Carlos, que son las empresas privadas las que deciden y determinan qué sectores en los que hay que apostar. Que el Estado intervenga con todo el mastodonte que es, yo creo que es ir para atrás. O sea, hemos tenido unos procesos de privatización de empresas públicas en la época de González, en la época de Aznar, y ahora volver a nacionalizar Telefónica, que ha sido una empresa privatizada, pues detrás vendrá Repsol, o vendrá pues Iberia, o vendrá pues... No des ideas, Rafa, no des ideas. Yo creo que mal. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, El Debate de la Economía. Muchas gracias a Carlos Rodríguez Brown, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.